Está en plataforma el asambleísta de Revolución Ciudadana, Cristian Vega. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un placer poder saludarlos, gracias por el espacio. Siempre es importante poder dar a conocer todas las actividades que estamos llevando aquí en la Asamblea Nacional y por supuesto el compromiso que es siempre hacer una rendición de cuentas permanente. Buenos días. Buenos días y bienvenido. A propósito de esto del juicio político a Juan Murillo, ex vocal, y Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, ¿cómo está el tema? Bueno, el día de ayer, casi a las 9:45 de la noche, después de más de 13 horas de sesión, dado el número importante de intervenciones que habían todavía cerca más de 15 intervenciones adicionales. La ley orgánica de la función legislativa da a cada uno de los asambleístas en el debate como mínimo 10 minutos para poder intervenir. Entonces la presidenta de la sesión decidió suspender la sesión el día de ayer para continuarla a primera hora el día de hoy a las 9 de la mañana. ¿Y hay los argumentos necesarios para este juicio político o no, asambleísta? Pues realmente ayer se sustentaron cada una de las acusaciones, por así decirlo, que eran las causales para el juicio político, y sobre todo en el tema del incumplimiento de funciones y en estar inmersos en no hacer cumplir la principal función al haber sido miembros del Consejo de la Judicatura en su momento, en el caso ya ex consejero Murillo y Murillo en funciones. El hecho de encontrarse inmersos dentro de una red, sobre todo de tráfico de influencias y puestos, sobre todo, es lo que ha llamado más la atención y lo que nos indigna en este caso para poder consolidar este juicio político y el día de hoy poder ya, después de todas las intervenciones, realizar la votación. El bloque al cual usted representa, Revolución Ciudadana, ¿sí considera entonces que hay un incumplimiento de funciones y que de alguna u otra manera pueda generar una situación de deterioro en el sistema de justicia de nuestro país o no? Así es, ya que casualmente la información recopilada, los elementos e incluso la intervención de la señora fiscal del Estado acerca de las causales que se le está siguiendo por la vía penal al ex miembro o al ex vocal Murillo, casualmente incluso al aparecer dentro de los chats del caso Metástasis el vocal Murillo, creo que son elementos suficientes para poder entender que ellos, al haber estado dirigiendo este Consejo de la Judicatura y por un periodo en el cual la Corte Constitucional ha determinado que fue una rogación de funciones por parte del vocal Murillo haber presidido este Consejo de la Judicatura, se han generado todos estos vaivenes donde miembros de la delincuencia organizada salieron, donde no se pudieron consolidar muchas de las causas, y creemos sobre todo que sin ser los proponentes del juicio político, eso es claro, porque este juicio político viene de la asamblea que feneció a través de la muerte cruzada, donde el primer interpelante o uno de los asambleístas en ese momento fue Daniel Noboa, hoy presidente de la República. Al nosotros cuando pedirnos que se continúe con esta causa, el Pleno, sin nuestros votos, ratifica que debe darse este juicio político. La Asamblea le manda a la Comisión de Fiscalización que haga su ejercicio, el ejercicio de fiscalización. Y en este momento, una vez que se han recopilado estos elementos, se determina que efectivamente hay unos fuertes elementos dentro de esta causal y eso es lo que se ha expuesto el día de ayer y nos encontramos en la parte de debate, que es la reflexión donde cada uno de los asambleístas emite su criterio y sobre todo se va decantando por la orientación de censura o no censura. ¿Y hay los votos? ¿Y hay los votos asambleístas que consideran ustedes que, en base a los fundamentos que pueda tener este juicio político, logren el objetivo de lo que se ha planteado en su momento? Entendemos que sí, porque vuelvo a ratificar que sin nuestra votación, la Asamblea Nacional impuso a la Comisión de Fiscalización, es decir, con los votos de Construye, con los votos de Independientes, con los votos del bloque de gobierno, con los votos del bloque social cristiano, impuso dentro de la agenda legislativa que se haga este juicio político.
se ha sustanciado por parte de la Comisión de Fiscalización y hoy nos encontramos en debate y entendemos que si estas bancadas fueron las que en ese momento instaron y obligaron a la Asamblea Nacional a incorporarlo dentro de la agenda legislativa, creo que ya el país se ha cansado de este doble discurso de que cuando me conviene sí, cuando no me conviene no, y creemos que va a haber una coherencia porque es lo que nos ha caracterizado en esta nueva etapa de la Asamblea, ser coherentes entre cada una de nuestras acciones. Y creo que en este juicio político no debería observarse lo contrario. ¿Y la renuncia de Elsie Celi como vocal suplente de Fausto Murillo no mueve el piso un poco, de alguna u otra manera ponen apuros a la Asamblea Nacional o no? En este caso, a nosotros, como bloque de manera particular, no tiene ninguna afectación, ya que nosotros estamos siguiendo el juicio político de los actuales vocales. Las cuestiones personales que en este caso ha expuesto la ex vocal suplente, que en teoría sería quien asumiría en el eventual caso de la censura de Murillo, pues realmente son cuestiones personales. De ser así, o ya una vez conocido este evento, pues tendrá que definirse el procedimiento para poder enviar una terna y que el Consejo de la Judicatura, en el eventual caso de la censura de Murillo, pueda escoger de esta terna. Hay que entender que Murillo, la fuente del poder público que lo lleva como miembro y vocal dentro del Consejo de la Judicatura, casualmente es la Asamblea Nacional. ¿Despertó quizás de alguna u otra forma estos cálculos políticos de otras bancadas quizás dentro de la Asamblea? No la suya, obviamente, de los bloques. Como le digo, no podría adelantar criterio con respecto a la intencionalidad del resto de bancadas. En este caso nosotros nos hemos mantenido bajo una línea transparente y coherente de hacer lo que nos exigió la Asamblea. Creeríamos que sería un sinsabor para la ciudadanía que quienes tanto se esforzaron y se rasgaron las vestiduras por combatir la impunidad, hoy se hagan a un lado. Ahora, todo esto reflejaría que si hoy en la sesión que se reanuda porque quedó suspendida, bueno, ahí habrá que ver cuál es la posición que tengan los bloques legislativos o los independientes para este juicio político contra el funcionario que ustedes han llamado a la Asamblea Nacional. Así es, ya hoy se decantará y la ciudadanía, al tener este Parlamento abierto, podrá ver quiénes son o qué bancadas son las que en su momento dijeron sí, pero ahora, desconociendo las circunstancias, posiblemente o tal vez digan no. Ya la ciudadanía y el elector será quien deberá juzgar eso. Lo otro, y aprovechando el diálogo con usted, asambleísta, es estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué instancia está? Porque ahí hubo una serie de manejos y yo creo que esa sesión accidentada no debería reflejar como deben ser realmente un pleno del legislativo. Así es, realmente fue una sesión incidentada donde realmente indignó que el presidente de la comisión, que era quien proponía este proyecto de la reforma, que es casualmente el abogado Fernando Cedeño, en aras de mantener esta unidad y esta empatía para poder generar leyes que le sirvan a la ciudadanía, dividió la votación. Es decir, no se votó o no se propuso votar por el cuerpo íntegro. Se separó este articulado que se consideró un poco áspero dentro de las bancadas en la Asamblea Nacional. Me refiero a los artículos 3, 31, 41, 71 y 73, que en su consenso llevaban ¿qué cosa? El tema de levantar la reserva de información, el tema de incluir los artículos dentro del proceso de revisión, esos articulados que fueron sobre todo de connotación más política que en apego a la búsqueda de poder instaurar lo que dice la Constitución, al menos en los procesos de acción por incumplimiento en este código. Más allá de eso, separamos el otro bloque de articulado que involucraba el aumento de penas, la eliminación de los beneficios penitenciarios, la consideración del feminicidio con los agravantes para poder aumentar las penas de quien los cometa. Creo que eso era el condumio, por así decirlo, por ponerle un término coloquial, que lo que hacía era plasmar lo que la ciudadanía nos pidió, inclusive cuando recorrimos en época de campaña, y lo que nos pide para poder quitarse ese sinsabor de inseguridad que se siente, porque dicen,
La madre de familia o el dueño del pequeño emprendimiento, al extorsionador, lo detienen y ya a las 72 horas lo ven nuevamente. Entonces, tiene ese sinsabor de impunidad. Al eliminarse el tema de los beneficios penitenciarios para la extorsión, para el secuestro extorsivo, para la delincuencia organizada, para el terrorismo, íbamos a permitir y darle esa herramienta a los administradores de justicia para que ahora sí, ya dentro de su cancha, puedan hacer una eficiente y eficaz administración de justicia. Pero lo que nos indigna y lo que nos lleva a salir del pleno en esa sesión es que, pese a que se divide esa votación, en el primer bloque donde iban todas estas reformas, solo Revolución Ciudadana vota a favor. Porque incluso en el segundo bloque, nosotros nos sumamos al no mediatizar ni politizar estos articulados y también votamos en contra. Es por eso que el famoso articulado, que era lo que se le aducía al correísmo, que eran reformas y supuestamente se hablaba de una justicia a la carta, todos votamos en contra. Pero en el bloque donde le hacíamos oídos, le hacíamos eco a la ciudadanía, solo nosotros votamos a favor. ¿No será que son intereses de partidistas de algunos bloques que generan una situación para un bloque sí y otro bloque no? Así es, porque luego entendemos, porque se llama y se indica que ha entrado otra moción, aparte de la de Fernando Cedeño. ¿Y cuál es esta moción? Y es lo que nos sorprende, nos indigna y nos obliga a salirnos del bloque legislativo. Y nosotros no dejamos sin quórum, por si acaso, a la Asamblea. Quienes dejan sin quórum es el bloque de gobierno, son los compañeros o los legisladores de ADN. Ellos salen luego de que sale Revolución y ellos dejan sin quórum a la sesión. ¿Por qué razón? Porque ellos presentan una moción donde dividen ahora en 3 bloques este articulado. Que es diferente a la posición que ustedes tenían. Así es, pero ¿por qué lo hace? Y ahí es donde nosotros nos lleva la indignación. Lo que hacen es dividir los bloques como el articulado de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tienen que ver con articulados de cuestiones de definiciones, por así decirlo. El segundo bloque, todo lo que es procedimiento penal. Y en el tercer bloque, casualmente en el tercer bloque, incorporan estos articulados ásperos que yo le había comentado, pero ahí le ponen todos los articulados que hablan del aumento de penas, de la eliminación de los beneficios penitenciarios, del tema del feminicidio. ¿Por qué? Porque esos son los articulados que en la Asamblea Nacional le estábamos dando respuesta a la ciudadanía, pero que el bloque oficialista que dice, no, ¿saben qué? Niéguenlo, porque como lo voy a poner con los articulados ásperos, todos van a votar en contra. Como no se aprueba en la Asamblea, el 21 de abril, que el presidente está promocionando la tan anunciada consulta popular y están las preguntas que hoy ya las estamos resolviendo y no necesitaría preguntarlas, pero nos llama la atención que en una actitud un poco hasta de capricho y por tratar de hacer una cuestión mediática, lo que hoy la Asamblea puede hacer y le puede evitar a la ciudadanía gastar esos 60 millones de dólares, el bloque oficialista pretende que se archive porque quieren esperar hasta el 21 de abril para, con las preguntas de la consulta popular, que la gente se decante por el sí al aumento de penas, el sí a eliminar los beneficios penitenciarios, el sí a darle fortaleza al sistema de justicia y criminalizar el tema del femicidio, dentro de las preguntas. Y una vez que se apruebe, todavía hay que crear el articulado y la implementación va a demorar aún más. Entonces nosotros nos indignó que el presidente de la República no puede sintonizarse con lo que la Asamblea ya le ha dicho. Estamos para ayudar, estamos para trabajar juntos. ¿Para cuándo consideran o está previsto que se retome el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal? Tendrá que llamarse nuevamente a sesión porque la sesión quedó suspendida por falta de quórum. Tendrá que tratarse, entiendo yo, la moción que quedó pendiente, pero nuestra postura ha sido muy clara. No creemos pertinente que la ciudadanía deba esperar por algo que nosotros, con cero costo y con implementación rápida, le podemos dar al país. Y la última, asambleísta, la proforma presupuestaria está en la Comisión de Régimen Económico, hay 30 días, están corriendo los días, el informe tiene que elaborarse en 10 días hábiles, entiendo, ya van 3, 4 días o más o menos. ¿Hay alguna observación que tienen ustedes a la proforma todavía o no conocen todo el informe?
Casualmente soy miembro de la Comisión de Régimen Económico, nos encontramos tratando la reforma. Definitivamente nos preocupa muchísimo en mi calidad de economista y docente universitario, como academia y mi experiencia en algunos gobiernos autónomos descentralizados. Como director de planificación, casualmente el analizar el presupuesto y poder ver con minuciosidad y prolijidad es lo que nos genera alertas porque estamos copiando la receta de los gobiernos anteriores de, hablándolo coloquialmente, tapar un hueco de deuda abriendo un hueco más grande, generando algo que nos llamó las alertas, porque eso lo pudimos ver haciendo cuentas. Y es que para este famoso raspado de olla que se habló a inicios de año, que no había dinero, no había de dónde sacar recursos para pagar sueldos y salarios, ¿cuál fue la fórmula mágica que se inventó el Ministerio de Finanzas? Lo que se llaman los convenios de liquidez. ¿Qué es el convenio de liquidez? Es que las cuentas que tienen las instituciones públicas en el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo: présteme esos recursos que yo en un año te los devuelvo, pero esa obligación no está reflejada en la proforma general del Estado porque son convenios de liquidez. Es una figura que se inventó desde el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuánto tomó el gobierno nacional? 4.000 millones de dólares. Las observaciones que ustedes pueden hacer simplemente serán por el sector de ingresos y de gastos, no hay otra ahí. Así es. Ok, ¿para cuándo estaría ese informe de la comisión a la cual usted pertenece, la de régimen económico, más o menos? Más o menos para este día sábado. Este día sábado. Ya. Así es. Y convocar al pleno o enviárselo al presidente o a quien sea necesario para que se convoque al pleno. Así es. Yo calculo que en el transcurso de la próxima semana, el lunes o martes, debería estar, porque necesitamos, una vez aprobado el informe, no vinculante, por supuesto, claro, se le envía al presidente de la Asamblea y el presidente de la Asamblea automáticamente convoca con 48 horas para el pleno. Y si no es lunes, es martes. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.